Pedro empieza. Grabando. Bueno, recibo un cordial saludo desde, buenas tardes ya allá a Barcelona. Estamos aquí con el director. Bueno, en esta oportunidad estamos con el director de Mederic Ediciones, ¿no? Ángel Herraiz. Desde que ya le agradezco por la entrevista, ¿no? Por acceder a nuestra entrevista. Gracias Ángel, a vosotros, como chicos, por la primera pregunta, oportunidad. quisiera decirte, ¿cuál es el perfil? No, gracias a ti, a los tiempos te he vuelto a ver y es todo un honor, ¿no? Sí. Como primera pregunta, quisiera decirte, ¿no? ¿Cuál es el perfil que deben tener los colaboradores de la editorial a la cual tú diriges? Bueno, en primer lugar, comentar, yo soy director científico de la editorial médica Mederic Ediciones. Somos la segunda editorial por volumen, más o menos, dedicada a formación médica, tanto online como materiales impresos. Y una editorial médica tiene dos áreas críticas de negocio. Una es el desarrollo de contenidos y otra es la parte más de maquetación, ya sea impresa o digital. Antes era solo diseño gráfico, pero con la digitalización pues, ha intervenido un departamento de sistemas como algo crucial. Bien, yo llevo la parte de contenidos, de qué se escribe, y otros hacen la parte del cómo, ¿no? Cómo se expresa esto. Si en una plataforma digital, en un libro, hay diseñadores gráficos, editores. Bien, la parte de contenidos, yo dirijo principalmente redactores médicos, medical writers, que se llaman, que no tienen por qué ser médicos. Varios de los que tenemos son médicos, otros son enfermeros, otros son biólogos, otros son farmacéuticos, otros son veterinarios, cuando hablamos del ámbito de la veterinaria. Por tanto, estas son las titulaciones que han de tener. ¿Por qué han de tener una titulación? Porque si no entienden, si cogiéramos a un filólogo, pues no conocerá el lenguaje médico y definitivamente no tendrá experiencia clínica y no podrá escribir. Bien, partiendo de esta base, el perfil que tienen a mí me gustó mucho, o el director de recursos humanos de la cadena de Vips en España, es unos restaurantes, que en España, con toda sinceridad y autocrítica, la atención al cliente dista mucho de ser buena, en mi opinión. Y en esta cafetería tenían una atención al cliente muy buena. Y le preguntaban al director, ¿y usted cómo lo consigue? ¿No? ¿Cómo consigue que sean tan buenos la atención al cliente, que sean tan bien valorados? Y él decía, yo primero, en un proceso de selección, selecciono a la gente que sonríe y después les enseño a ser camareros. Esto siempre me impresiona mucho esto, ¿no? Porque él después remataba esto diciendo, generalmente en una empresa contratamos por las aptitudes y acabamos despidiendo por las actitudes. Es decir, de nada nos sirve tener a un Einstein desmotivado. Nosotros, si cogemos a una persona que cumple el perfil de la titulación, podremos moldearla, podremos formarla, pero lo que no podremos será cambiar sus valores esenciales. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el perfil que debe tener? Primero, una titulación de ciencias de la salud, pero después de eso, lo que miramos en entrevista es la pasión, el compromiso, la sonrisa, como decía el director de recursos humanos de Vips, y la mirada. Porque la sonrisa y la mirada son el espejo del alma, son el espejo y la expresión de la inteligencia emocional y social, y esos dos factores van a ser totalmente determinantes para hacer equipo, para enlazar dentro de un equipo. Después ya puedes enseñarle a ser camarero, como decía el de Vips, ¿no? El director de recursos humanos. Ya puedes enseñarle cómo en tu editorial haces toda esa parte de edición, de revisión de contenidos, pero si no coges a una persona con un espíritu, con unos valores de esfuerzo, de capacidad de comunicación, de resiliencia, si no averiguas cuál es ese elemento que le motiva y que tú crees que le puedes dar, porque a veces no se lo puedes dar todo, y entonces quizá es mejor no elegir una persona que en sus valores esenciales está buscando otra cosa que tú no puedes darle, ¿no? O sea, no es coger al mejor de los mejores porque sí, porque no hay, es una de las cosas peores en una empresa tener un perfil excesivo,
una persona demasiado capacitada para el puesto que buscas, va a estar completamente desmotivada y aparte de que su productividad va a ser negativa, va a ser una persona infeliz y lógicamente la felicidad es como, es hormonal. Esto quizás no se ve, pero se huele, ¿no? Y se transmite. Por tanto, intentamos buscar que tengan una titulación en Ciencias de la Salud como requisito mínimo, pero que después podamos intuir que tenga un cierto nivel de inteligencia emocional y social y que podamos cumplir esas expectativas que esa persona tiene. Ángel, ¿tú crees necesario que la experiencia es primordial para trabajar en la editorial? Me Este es un refiero, si tema que yo tienes cuando los hablo de últimos años recursos de experiencia. te cojo el guante. Lo he entendido, además es una pregunta muy interesante y muy candente hoy. A mí muchas veces me dicen, ¿y la edad? ¿La edad es importante para el trabajo? Yo no podría decirlo. Yo he tenido las dos personas más productivas que he tenido y con más calidad, cada una a su manera. Era una enfermera que trabajó para mí en un equipo de 22 años, tenía 22 años, recién salida de la carrera, y un enfermero que tenía 63 y que se jubiló conmigo. O sea, de hecho el de 63 era el más rápido, haciendo atención domiciliaria. Era una bala con el coche, pim, pam, iba de aquí para allá. A veces había que frenarlo un poco. Por tanto, definitivamente la edad no es un indicador de nada, absolutamente, ¿no? Por el tema de la experiencia, a mí me gustaría decirle algo. A mí es una cosa que a veces me parece indignante, ¿no? Cuando veo ese sesgo en la selección por la experiencia. Hombre, está claro que hay perfiles en los que resulta crítico tener pericia para desarrollar algo. Es decir, si yo buscara un jefe de cirugía, cirugía digestiva, definitivamente ha de tener pericia clínica, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre busco al jefe de cirugía, a veces que busco a un cirujano, o hay veces que busco, en mi caso, a un redactor médico. Más que contratar por lo que ha hecho, definitivamente me enfoco en lo que puede hacer. Porque lo que ha hecho habla del pasado y no, el pasado no representa la vida y ni siquiera los intereses necesariamente vitales de una persona. Es decir, hay veces que las personas han trabajado en una cosa porque la vida les ha llevado a eso, pero quizá no era lo que les ha apasionado, pero no han tenido otra oportunidad. Entonces, el pasado no habla del futuro. Hay personas que a lo mejor sí se han dedicado a lo que querían, pero llega un momento, no sé, yo conozco una psicóloga clínica que era psicóloga clínica, pero tuvo un hijo y le transformó completamente la experiencia de la maternidad y se enfocó a ser guía Montessori, por ejemplo. Pues los cambios psicológicos sientan bien en las personas. Es más, a veces pueden ser altamente motivadores. Por tanto, cuando miro a alguien a los ojos en una entrevista, trato de mirar en lo más profundo, porque solo ahí puedo tratar de entender qué es lo que realmente le motiva a esa persona. Si yo creo que se lo puedo dar, esa persona se va a sentir en deuda y va a trabajar para merecer esa confianza que yo he depositado. Por tanto, cuando uno tiene un ser humano a responsabilidad, tiene que tener una mirada profunda, una mirada que lo motive. Después los seres humanos somos más o menos parecidos. Tenemos 5 necesidades básicas descritas por Maslow y tenemos una inteligencia intelectual muy parecida. En función de lo que yo permita que esa persona confíe en sí misma, va a expresar más talento o menos talento. Si yo le permito que cree una identidad de confianza, va a dar el 100% de sí misma. Y si no, es lo que se llama esto tiene un efecto, el efecto Rosenthal o el efecto Golem, le llaman. El efecto Rosenthal hay un experimento, no me enrollo, que esto me pasa mucho a mí, me enrollo mucho, pero el efecto Rosenthal hablaba de un experimento que hizo Rosenthal diciéndole a unos profesores que en su clase habían 5 alumnos superdotados y le dijo, son este y este. Los profesores se sorprendieron, pero como era un científico muy prestigioso, le hicieron caso. Cuando acabó el año, estos 5 alumnos tuvieron las mejores notas de la clase. Y después Rosenthal fue a ver a los profesores y les dijo, bueno, en realidad era mentira, no eran completamente normales. ¿Qué descubrió Rosenthal? Que
en función de lo que tú confíes en la gente, en las expectativas que pongas en la gente va a superar sus propias expectativas. Va a sentir que depositas confianza en ellos, que crees en ellos y van a trabajar para merecerlo. Así que eso es lo que yo intento, tratar de creer en la gente, porque intelectualmente somos muy parecidos. Lo que nos diferencia es más el grado de confianza, en qué grado yo puedo desplegar lo que tengo aquí, esa materia gris, en qué grado creo en ella para desplegarla. Y eso es un poco lo que intentamos, ¿no? A partir de un perfil determinado, creer en ellos e impulsarlos. Ya, entonces, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la mejor forma para que motives a tus empleados? Como te decía, el primer punto empieza por creer en ellos. Pero después me gusta explicar esto. Como esta es una entrevista breve, lo explicaré a través de la neurociencia. La neurociencia dice que tenemos 3 cerebros, que no es propiamente un concepto embriológico, es algo más conductual y es muy didáctico, que dice que tenemos el cerebro reptiliano, el más primitivo, el que primero se creó, que este tiene mucho miedo a que le hagan daño y se adicta mucho al placer. Le gusta lo bueno y rehúye lo malo. Por tanto, si tú atacas a un colaborador, si él se siente cuestionado, si no confías en él, se va a bloquear los otros 2 cerebros que tiene por encima. El segundo es el cerebro límbico, el emocional. Para eso, el recurso clave es la resonancia, el ser un líder resonante. Y eso empieza por tener interés por tu gente. Un interés personal profesional. No significa irte de copas con tu personal, que puede estar bien, manteniendo una distancia terapéutica, pero puede estar bien. Significa tener un interés un poco más allá de lo que el puesto de trabajo exige. Oye, ¿estás casado? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida, no? O sea, es personal y profesional a la vez. Y el tercero es el neocórtex, es la parte analítica racional. Es la parte que dice si esto me conviene o no, yo voy a ir hacia esto porque esto me conviene racionalmente. Bien, entonces tu pregunta es, Vanessa, ¿cómo motivas? Bueno, lo primero es no desmotivar, que es lo más importante, porque motivar es muy, muy difícil. Pero en general la gente cuando empieza en un trabajo nuevo ya lleva una motivación intrínseca. El reto es no desmotivarla, es no quitársela. Por tanto, si yo no quiero desmotivar, lo primero es proteger el reptiliano. Y proteger el reptiliano se hace a través de la asertividad. ¿Y cuál es el cuerpo de conocimiento que mejor yo he conocido a lo largo de mi trayectoria que nos enseña a ser asertivos? Pues hay un cuerpo de conocimiento que se llama la comunicación no violenta, fundada por Marshall Rosenberg. Esto es un poco largo de explicar, pero básicamente se reduce a que cuando yo me comunico con las personas, cuando hay una comunicación violenta, y por violencia entiendo cualquier cosa que daña a los demás, que genera una distancia entre nosotros, eso siempre está relacionado con una necesidad descubierta. Cuando yo tengo una necesidad descubierta, miro de cubrirla. Y si he de pasar por encima tuyo, en función de varias cosas que puedo explicar, pero nos alargamos un poco, pues lo haré o no lo haré. Bien, la comunicación no violenta nos enseña a no hacer eso, nos enseña a identificar los hechos, identificar mis emociones, mis necesidades no cubiertas, las necesidades no cubiertas del otro y formular una petición para solucionar ese problema. La comunicación no violenta me ayuda a ser asertivo y ser asertivo me ayuda a no atacar los reptilianos de mis colaboradores. En segundo lugar, ¿cómo motivar? El interés, como os decía antes, el interés personal profesional. Tratar de enlazar, de crear relaciones un poco más profundas, que estén cargadas de significado, que sean relaciones significativas. Y para eso necesitamos conocernos, compartir para confiar. Y eso nos llevará a co-crear una realidad, caminar hacia una visión, hacia un objetivo. Y por último, el neocórtex, dar algo conveniente. No puedo ser solo el jefe de la palmadita en la espalda, ¿no? El motivador, el coach, pero después pagar menos de lo que paga el mercado. A eso se le llama mantener una homogeneidad externa. Es decir, yo comparado con otras empresas del mercado, ¿cómo pago? Bueno, tengo que pagar como el mercado. Afortunadamente en Mederic podemos pagar un poco por encima del mercado. Y eso te da una ventaja competitiva a la hora de captar talento también, ¿no? Por tanto,
el salario es una parte y después está el salario no económico, lo que se llama salario emocional. La Sí, flexibilidad laboral es clave. Dime, perdona. eso ya entraba a mi otra pregunta, ¿no? Como sabemos, existen las compensaciones monetarias y no monetarias. Quiero saber qué tipo de compensaciones tú le otorgas a tus empleados, ¿no? Como Bien, empresa. la compensación económica parece una obviedad, pero lo primero es pagar a tiempo. Es decir, un día determinado, que son 2 días laborables antes de final de mes. Religiosamente, o en caso de que eso caiga en fin de semana, pues 2 días laborables. Si cae el 30, cae en sábado, pues tengo que pagar el 28 o el 27, depende cómo caiga. Eso es clave, porque a mucha gente le pasan la tarjeta en su cuenta bancaria el día 30 y si no tiene dinero para afrontarla, le genera intereses. Por tanto, ese punto de solidaridad es clave con el trabajador. El otro punto son los anticipos. Claro que a todo el mundo nos gustaría como empresarios que no te pidan anticipos, pero la gente tiene necesidades. Yo he necesitado un anticipo. Entonces, cuando me lo han hecho, me han salvado, me han ayudado. Por tanto, tenemos una política de que cuando se necesita un anticipo, siempre tendemos a ofrecerlo, si se puede. En principio siempre se puede. Otra cosa que sea un tema recurrente todos los meses y hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Y a veces hemos detectado que hay personas que necesitan más ingresos. Si nosotros no se los hemos podido ofrecer, sí le hemos puesto en contacto con otras asociaciones de escritores médicos para que puedan tener más ingresos. Es decir, hay que ver a tus empleados en toda su profundidad, con todas sus necesidades y ayudarles a cubrirlas. Porque si tú le ayudas a cubrir, a encontrar un segundo trabajo que le genere ingresos, ¿se va o no se va a sentir ese empleado en deuda contigo? Si has influido a que él cubra sus necesidades y las de su familia. Por tanto, es un hecho que se va a sentir en deuda, es un hecho que vas a generar un enlace más profundo y más significativo. Esto en Y, cuanto a lo económico. Y después está lo no económico y lo emocional. Lo emocional, el salario emocional, empezamos por la flexibilidad laboral. Es decir, nosotros adoptamos el concepto de la flexiformalidad. ¿Qué es la flexiformalidad? Tú necesitas un horario que es diferente del de otros y yo intentaré dártelo siempre, siempre. Lo importante es que el trabajo esté hecho, que se llegue a liderar por proceso prácticamente, ¿no? O sea, donde dentro de que hay reuniones que se tienen que mantener, bien sean presenciales o bien sean a distancia, eso se cumpla. Pero si el trabajo está hecho, el horario es el que en principio colaborador nos solicita. A veces es un partido, a veces es una madre que tiene que ir a dejar al hijo al colegio y volver. Oye, pues auséntate 1 hora, no pasa nada. Por tanto, todo eso ayuda. Otra cosa es la formación y las posibilidades de desarrollo, el hecho de crecer de revisor a autor, a redactor principal, ¿no? Ya el puesto sería, que no digo que nunca lo deje, pues cuando yo deje el puesto de dirección científica, alguien lo cogerá y también eso será una promoción. E intentaremos que sea alguien de dentro de la casa. Por tanto, las posibilidades de promoción es importante no solo hacerlas, sino explicarlas, para que la gente entienda que son posibilidades reales. Otro punto más son los activos, es decir, hay veces que hay personas que necesitan activos, un portátil, una laptop. Bueno, una laptop es realmente una herramienta de trabajo, no es prácticamente un activo, pero hay gente que sí necesita un coche. Si en la empresa podemos asumir un renting de un vehículo, ¿entendéis lo que es un renting? Algo que paga la empresa, es un coche que se pone, la empresa coge un contrato de 4 años, se le da, está a nombre de la empresa, pero se le cede el uso a un trabajador determinado para su vida personal y familiar también, o sea, para trabajar y para la vida personal y familiar. Él paga el combustible, pero el coche lo ha contratado la empresa. Eso es algo que fiscalmente le sale bien a la empresa y definitivamente le sale muy bien al trabajador, porque se ahorra mucho dinero en IVA y en mantenimiento del vehículo. Por tanto, esa es otra opción que nosotros también utilizamos. Yo creo que te he explicado las más importantes. Y después está la variabilidad, que no sé si tenía esa pregunta preparada, pero el salario variable. El salario variable. Hay una remuneración siempre, siempre por objetivos. Nosotros creemos que el fracaso del liderazgo es el salario estable. Por tanto, partiendo de una base de salario, hay un salario variable vinculado a los objetivos grupales.
¿Y cómo son esos objetivos grupales? Pues nosotros trabajamos mediante el cuadro de mando integral, que es un modelo del que hacemos proyectos de consultoría para empresas, les ayudamos a implementar cuadro de mando integral a través de la metodología propia que yo he desarrollado, se llama PEON, Pensamiento Estratégico para Orientar tu Negocio, y hemos democratizado el pensamiento estratégico. Lo hemos hecho facilito, facilito, como para un niño de 4 años, como para gerentes, que lo tienen que tener muy fácil. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos un cuadro de mando que se expresa gráficamente en un mapa estratégico y en ese mapa estratégico tenemos unos indicadores. En función de cómo salgan esos indicadores, cobran un bonus. ¿Y por qué sobre todo no hacemos una evaluación del desempeño individual? Porque lo que queremos es canalizar, conectar a las personas, a las individualidades, hacia la visión de empresa, hacia la consecución de esa visión. No queremos que la gente se mire el ombligo, no queremos que compita, queremos convertir la cultura empresarial en una cultura colaborativa y no individual. Por tanto, lo que hacemos, no os puedo enseñar por privacidad el cuadro de mando de nuestra empresa, pero sí os puedo enseñar una en el que hacemos consultoría y que tenía preparado. Era este. ¿Estáis viendo ahora este PowerPoint? Todavía no se ve nada. Ah, porque no he compartido pantalla, perdón. Si comparto pantalla, ¿veis ahora? Ajá, sí, ahorita se ve. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, uno que hacíamos, yo doy clase en diferentes maestrías de dirección de recursos humanos, y aquí vemos un mapa estratégico. Vemos una visión, en este caso es de un restaurante, que dice ser reconocido como el restaurante que genera las experiencias más singulares en Barcelona, gracias a la creatividad, calidez y felicidad que su personal es capaz de transmitir. La visión lo dice todo de hacia dónde va la empresa. Y entonces tenemos que el proceso estratégico me ayuda a pasar de mi misión a mi visión. ¿A través de qué? De las diferentes perspectivas que están presentes en toda empresa. La perspectiva de personas, de procesos, de clientes, de resultados y en la sociedad. Por tanto, lo que hacemos aquí es, esto es lo que dice Norton y Kaplan, decían, en toda empresa hay un personal, debe haber un personal formado y motivado que haga lo correcto para satisfacer clientes generando resultados buenos para la empresa y para la sociedad. Pues bien, nosotros lo que hacemos es tenemos unos indicadores, ¿no? Selección o motivación. Hemos comunicado los éxitos adecuadamente, hemos promocionado adecuadamente a las personas, hemos hecho formación adecuadamente. ¿Cómo son los indicadores de la cocina en un restaurante? ¿Está bien o sirvo muchos platos erróneos? ¿Tardan mucho en salir los platos? Bien, todos estos indicadores, si salen bien, entonces asignamos un bonus al equipo. Si no salen bien, entonces el bonus es menor. Si bien debo decir que siempre pagamos ya de base por encima de mercado. Esta es la forma en la que nosotros generamos esta remuneración variable. Muy interesante, ¿eh? ¿Y tú crees que todo ese tipo de compensaciones que ofreces influye en la productividad de tus empleados? Oh yeah, como dicen en inglés. Definitivamente creemos que sí, porque hemos visto cambios pre y post implementación. El sistema de gestión estratégico del cuadro de mando integral es el sistema de gestión estratégico con más evidencia a nivel mundial. Si buscáis Balance Scorecard, veréis los beneficios no solo en términos de productividad, sino de creatividad, sino de aportación de ideas innovadoras, adopción al cambio, lo cual puede determinar totalmente la sostenibilidad de una empresa. Cuando llamas a unos consultores y le dices, oye, mi empresa va mal, vamos a ver qué hacen, la mayoría están enfocados en la optimización de procesos. Pero la optimización de procesos tiene un límite completo, tiene un techo del cual ya no se puede pasar. Y si solo quieres trabajar optimizando tus procesos o subcontratando y externalizando la producción y llevándola a China, eso tiene un límite porque otros ya lo han hecho. De lo que se trata es de aportar valor. Y el cuadro de mando integral u otro sistema de gestión estratégica lo que hace es canalizar toda la energía del equipo hacia una visión, ¿no? Es como evitar la dispersión del talento.
motivándolo, autoalimentando al equipo de motivación y permitiéndole canalizar toda la energía hacia esa visión, ¿no? Ángel, una pregunta. ¿Y todo este tema de la pandemia, ustedes se han visto afectados? Y si es así, ¿qué acciones han tomado frente a ello, no? Bueno, en nuestro caso hemos de decir que no mucho. Primero porque trabajamos para la industria farmacéutica y para el ámbito sanitario. Por tanto, la demanda por parte de clientes seguía estando ahí. Eso era importante, porque si eres un restaurante, en pleno confinamiento la demanda de clientes se ha disipado, ¿no? Por tanto, en nuestro caso eso no. Lo que ha cambiado es la forma de trabajar. Es decir, nosotros tenemos redactores y el departamento de diseño y el departamento de maquetación, pues todos nos veíamos en la empresa. Pero nos hemos dado cuenta que es perfectamente factible trabajar a distancia. No solo eso, sino que es una obligación moral y social de las empresas como compromiso medioambiental. Por tanto, desde nuestra empresa hemos decidido que en cuanto todavía sigue siendo recomendable el teletrabajo, pero probablemente en un par de semanas ya permitirán volver a trabajar. No obstante, hemos acordado de momento trabajar 3 días a la semana en teletrabajo y 2 días vernos en la empresa. Eso que consideramos que algunos nos desplazamos. Yo, por ejemplo, voy de Sant Cugat del Vallès a Mataró, tengo 50 kilómetros de distancia. O sea, cada día voy y vengo yo solo en mi coche y hago 100 kilómetros. 100 kilómetros, aparte de ser 200 euros para mi salario, que me quito, ¿no?, por desplazarme en puesto de trabajo, es una cantidad de dióxido de carbono el que genero en la atmósfera porque las autopistas van llenas. Por tanto, nos hemos dado cuenta que realmente podemos trabajar con la misma eficiencia generando beneficios sociales y económicos también, porque yo soy un trabajador más de la empresa, igual que yo, mis redactores. Algunos vienen en transporte público, en tren, desde Barcelona hasta Mataró, también tienen 35 kilómetros, tarda 1 hora y media. Desde que sale de su casa este trabajador hasta que llega de puerta a puerta, del trabajo de su casa a la oficina, 1 hora y media. Por tanto, imaginaos esta persona, el beneficio que tiene para ella, viendo, ¿no?, a lo que nos ha obligado el coronavirus, nos ha tirado de la orejita, nos ha llevado, ¿no?, como mamá a veces, a donde teníamos que llegar, a enfrentar nuestros miedos, a replantearnos la situación real. Y bueno, en este sentido, y aunque el coronavirus en términos sanitarios pues ha sido dramático, pero en términos empresariales, toda crisis te permite ver más allá de donde tú creías que la realidad no se podía cambiar. Por tanto, nos hemos podido adaptar. En cuanto a la productividad, es verdad, hemos tenido una reconversión. Hay editoriales que eran impresas, se dedicaban al material impreso y estas tienen graves problemas porque ya no van a vender los libros, la gente no va a las librerías y no van los visitadores médicos a llevar materiales de literatura científica a los médicos. Pero como nosotros éramos 70% digital, 30% impreso, la obra digital ha tenido un repunte increíble. Por tanto, en este sentido, nuestra empresa hemos tenido suerte, nos hemos visto incluso beneficiados por esta crisis. Ángel, ¿algo que quisieras acotar a esta entrevista? Desde tu punto de vista, ¿no? Como consultor en el ámbito estratégico. Mira, primero vuestras preguntas han sido concisas y cruciales. Habéis ido al meollo. Por tanto, os felicito por la estructura de la entrevista. Ha sido realmente buena. Yo creo que hemos sacado muchos puntos interesantes y ya les hemos dejado mucho material, ¿no? Pero sí creo que para mí, el liderazgo y la dirección general tiene 3 patas. 3 patas que cuelgan de una. Es decir, imaginaos que es como una silla de 3 patas. En esa silla hay unas cabezas. Llámale a las empresas grandes comité de dirección. Bien, si ese comité de dirección no trabajamos por convertirlo en un equipo, todo lo demás que yo explique no servirá de nada. Por tanto, esto empieza desde arriba, desde entender que la clave del equipo radica en 2 valores, la solidaridad y la confianza. Si yo considero que marcarme un gol delante del consejero delegado
lo puedo hacer dejándote mal a ti, que eres el director de otra área. Si yo soy el director económico-financiero, te dejo mal a ti, que eres el de sistemas, o eres el de recursos humanos, o eres el del área crítica, por ejemplo, de operaciones. Estamos teniendo un gran problema y un gran fracaso. Por tanto, lo primero de todo es que el consejero delegado, el capo de la organización, este tiene que trabajar para promover el valor de la solidaridad y de la confianza. Y el decir en una reunión, a mí no me enorgullece que entre vosotros os saquéis los ojos. A mí lo que me excita es que os ayudéis. Así sí que os ganaréis. Si alguien quiere marcarse un gol, ese es el camino. Y después, son 3 cosas. Os decía, ahí está el lomo, ¿no?, de la silla. Y esto radica en 3 patas. Liderazgo, estrategia y gestión de la innovación. Liderazgo, estrategia y gestión de la innovación. Trabajar las habilidades de liderazgo en directores y en mandos intermedios. Los mandos intermedios son el elemento clave que va a transmitir todos los valores de la organización, de arriba abajo al equipo de base. Por tanto, trabajar, hacer formaciones en directivos y en mandos intermedios. A trabajar habilidades de liderazgo. La segunda es estrategia. Implementar un cuadro de mando o un sistema de gestión estratégica que ayude a estructurar toda la estrategia, tanto la planificada como la reactiva, para el total de estrategia. Y en tercer lugar, la gestión de la innovación, la adaptación al cambio. Yo les he regalado a todos mis redactores el libro de Who Moved My Cheese? ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque Spencer Johnston, porque es clave para entender que las cosas cambian. Y creo que el coronavirus ha venido a enseñarnos esto más que nada. Pero además de eso, además de tocar esos valores, hay un proceso profesionalizado para captar ideas e implementarlas, lo más difícil. Yo doy formaciones en estas 3 cosas en empresa porque creo ciegamente que son los 3 pilares de esa silla. Habilidades de liderazgo, estrategia y gestión de la innovación para adaptarnos al cambio y desarrollar ventajas competitivas en este entorno que ya no es turbulento. Antes se le llamaba turbulento, ahora es crítico. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que ha estado súper interesante y bueno, al menos yo me llevo una experiencia muy linda, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vanessa. Bueno, gracias Ángel por acceder a la entrevista y ojalá y en algún momento nos estaremos viendo por allá por Barcelona nuevamente. Será un placer recibiros a los 2 por aquí. En cuanto los Ay, aviones ojalá. nos dejen volar. Gracias, Ojalá. chicos. Estamos en contacto. Muchas gracias, cuídate. Chao. Adiós, adiós. Ángel, no.